Doctor Fire. ¿Y por qué es relevante revisar la historia de la revolución comunista, que es la revolución rusa o la revolución bolchevique? Es lo mismo. Después de 100 años, ¿por qué es posible, mira, por primera vez quizá, abrir documentos que han sido tabú durante, bueno, muchísimo tiempo y que hoy los vamos a ir conociendo? Entonces, es tremendamente relevante darse cuenta que esta revolución acabó también con la monarquía divina en Rusia, que, como tú decías, dividió al mundo, terminaría dividiendo al mundo en dos, entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se transformó en un imperio, el imperio comunista, que después, con la Guerra Fría, va a generar conflictos en todo el mundo, llegando hasta nuestro país, pasando por Cuba y llegando a ese conflicto comunismo-capitalismo hasta el mismo 11 de septiembre de 1973. Y a revelar en este sentido, desde el principio, ciertos datos que son importantes, sobre todo para muchos chilenos que, bueno, los desconocen. Como por ejemplo que la revolución comunista, desde 1917 en adelante, le costó la vida a 100 millones de personas, Ignacio. 100 millones. Y ahí están los datos según el libro negro del comunismo. Pero uno tiene que mencionarlos. En la Unión Soviética le costó la vida a 20 millones de personas. En China, 65 millones de personas murieron por la revolución. En Corea del Norte, 2 millones, en Camboya, 2 millones, etcétera. En Iberoamérica, 150.000 personas. Ahí, claro, dentro de esas 150.000 personas están los 3.000 detenidos desaparecidos del régimen de Augusto Pinochet. Pero esto es relevante, ¿por qué? Porque, claro, en el fondo, la revolución comunista mató más personas que las dos guerras mundiales juntas. Pero cuando uno habla desde el punto de vista del chileno, de la opinión pública, el comunismo aquí tiene otra percepción. ¿Por qué? Porque fue perseguido durante décadas por el régimen militar. Acuérdate los discursos contra los marxistas, contra los comunistas. Si tenías una revista roja, te hacían detener, desaparecer prácticamente. Entonces, en nuestro país, al contrario de la realidad global, se generó como una especie de victimización de estas personas vinculadas al comunismo, marxismo o socialismo, como le quieran llegar, como se le quiera decir, durante ese régimen. Entonces, es importante darnos cuenta un poquito de estos datos iniciales y comenzar a darnos, digamos, a decantar las razones de la revolución, las causas de la revolución, porque la revolución comunista tuvo fundamentalmente dos revoluciones. La revolución de febrero de 1917, que es la que nos vamos a centrar hoy día. 100 años. A 100 años, y la revolución de octubre de 1917, donde ya se consolida y se forma el Ejército Rojo, que, bueno, la vamos a dejar un poquito más para adelante. Pero es importante centrarnos en esta primera revolución, la de febrero. En el fondo es febrero y marzo. Es aquí, en estos días, hace 100 años, cuando, por ejemplo, Nicolás II abdica del poder por primera vez después de 300 años. Entonces, resumiendo algunas cosas, las causas de la revolución para partir, Ignacio, que es relevante, uno tiene que hablar primero del régimen divino monárquico del zar Nicolás II y de su familia, que era un régimen autocrático, era un régimen feudal, era un régimen bastante dictatorial en muchos aspectos, y que fue causa también del levantamiento, bueno, de las facciones bolcheviques poco a poco. Recordar que este Nicolás II, el zar de la revolución en este sentido, fue el último zar, pero el primer zar fue Iván el Terrible, Ignacio. Iván el Terrible, de fines del siglo XVI. Él fue el primer zar, digamos así, digamos que obtuvo el título, y que después, bueno, su tercer hijo, Teodoro I, funda la dinastía Romanov, que va a ser la que va a concluir con esta revolución. Entonces, eso es importante. Evidentemente, Iván el Terrible da para un capítulo entero,
porque tenía 4 personalidades, era el hombre más culto de todas las Rusias, así se preciaba él. Era un hombre que dialogaba solamente con Dios porque era elegido para gobernar desde el cielo. También era un hombre, bueno, muy afín con todo lo que es los lujos de palacio, y también amaba la tortura. Entonces era un perfil que vale la pena ir, digamos, profundizándolo en otra ocasión, pero ahí comenzó esa monarquía divina que va a concluir después de más de 300 años en la revolución. Otra causa fue también de la revolución de 1917 es la débil economía que tenía Rusia en aquel entonces. Piensa tú que para fines del siglo XIX, Estados Unidos era la principal potencia industrial, y para los tiempos de la revolución, la economía de Rusia industrial era 14 veces menor que la de Estados Unidos, 6 veces menor que la de Alemania y 2,5 veces menor que la de Francia. En consecuencia, uno tiene que plantear eso, porque dentro de esa débil economía se va a detonar todo lo que es la cuestión social. Es decir, se abolió la servidumbre feudal en 1861 en la Unión Soviética. Entonces, todos los campesinos que estaban amarrados a los feudos quedaron libres y comenzaron a emigrar a las ciudades a trabajar en las industrias. Y como todo capitalismo industrial, claro, la industria en aquel entonces y hasta el día de hoy trabaja con la ley de bronce del capitalismo, que es muy simple: pagarle lo mínimo para la subsistencia al proletario o al obrero. En consecuencia, se detona una situación social muy delicada por parte de los obreros, que van a ser de alguna forma caldo de cultivo de las ideas revolucionarias. O sea, las condiciones de trabajo eran tan precarias, el nivel de explotación era tan alto, que esa fuerza de trabajo se convierte en una verdadera olla a presión. Tú lo dijiste. Y eso es lo que ocurría en otros países, solamente que ahora eso ocurrió en los países europeos 50, 60 años antes. Pero en 1917 se va a detonar todo este malestar social debido, en otras cosas, a las condiciones insalubres e indignas del trabajador que vivieron en esos primeros tiempos. También, dentro de este escenario, uno tiene que recordar que los campesinos, van a ir siendo, como te señalaba, no todos, pero una selecta minoría en un principio, los que van a ir sembrando en los diferentes estamentos lo que son todos los ideales revolucionarios de Marx, de Lenin posteriormente. Por eso, bajo esta situación, se va a dar y se va a ir detonando otro antecedente que va a ser antesala de la revolución, que es lo que se llama el Domingo Sangriento o la Revolución de 1905, que es clave, Ignacio. Esa revolución ocurrió el 22 de enero de 1905, donde se juntaron, mira, unas 200.000 personas de diferentes estamentos, no solamente del trabajador, pero fue una manifestación pacífica. Estos 200.000 obreros, trabajadores, etcétera, que se fueron ya perfilando el primer soviet, es decir, el primer consejo de obreros, en aquel domingo 22 de enero de 1905 se les ocurrió caminar pacíficamente al Palacio de Invierno del zar Nicolás II en Petrogrado, o San Petersburgo, y para que le querían entregar una misiva para que depusiera el poder, etcétera. Pero claro, con las ideas revolucionarias. ¿Y qué es lo que sucedió? Que ese día no se encontraba Nicolás II en el palacio, sino que estaba su hermano, que era el sucesor en el trono, el gran duque Vladimir Alexandrovich. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando, claro,
este gran duque ve que se aproximan 200.000 personas, lideradas, por cierto, por Grigori Apolonovich Gapón, el padre Gapón. Y en sus filas también caminaba Lenin para entregarle la misiva. El gran duque decidió sacar a la guardia e hizo una masacre de 200 personas y unos 800 heridos entre mujeres y niños. Esto es muy importante porque inmediatamente se difundió la noticia y el prestigio del zar Nicolás en ese 1905 evidentemente se fue al suelo. Fue una masacre contra los manifestantes que esta vez iban en paz, Ignacio. Entonces, los campesinos, evidentemente, esto se difundió rápidamente y generó algo relevante también, porque al año siguiente, debido a esta revolución de 1905, ocurren dos cosas. En esa revolución el padre Gapón se logró salvar y huyó, pero también en esa revolución Vladimir Lenin arranca y se exilia en Suiza. Es decir, salió de Rusia Lenin, que es una figura clave en todo este proceso. Así que ahí comienza de alguna forma el exilio de Lenin y se va a radicar en Rusia. Vamos a ver qué va a pasar con Lenin, porque es la revolución también comandada por Lenin, sobre todo la de octubre de 1917. Ahora bien, el zar en 1906 lo que hizo, debido a todo esto, debido a la mala economía, a que el régimen estaba más o menos mal, etcétera, creó la Duma o el Parlamento ruso como una especie de vinculación con el pueblo, pero estaba controlado. Eso fue una acción bastante significativa. ¿Una acción táctica? Una acción táctica como para acercarse al pueblo. Era el Parlamento ruso, claro, pero controlado evidentemente por el zar. Dentro de este escenario, otra causa de la revolución fue la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en todo este escenario, pre-1917, se detona esta primera gran guerra el 28 de julio de 1914, un mes después de que el archiduque de Austria, Francisco Fernando, fuera asesinado por un líder serbio. ¿Qué es lo que sucedió? Rusia, evidentemente, apoyaba a los serbios y se detonó la guerra. Se detona la guerra y Rusia en un primer momento, en los primeros meses, logra avanzadas importantes y triunfos. Pero al cabo del poco tiempo comienza a cosechar derrota tras derrota, sobre todo en el frente con Prusia. A tal grado que le costó en prácticamente un año, un poquito más de un año, la vida a 1.700.000 rusos. Y dejó a otros 6 millones de rusos heridos por todo esto. Una masacre. Una masacre. Entonces, claro, ¿por qué? Porque el ejército no tenía buen abastecimiento. A veces, por ejemplo, le mandaban las balas con calibre distinto. No le llegaba bien la comida muchas veces al ejército. En otra ocasión también las fábricas se mostraban insuficientes para producir todo lo que necesitaba. Las líneas ferroviarias insuficientes. En consecuencia, evidentemente, presionados por el Partido Obrero Socialdemócrata liderado por Lenin, que va a ser liderado por Lenin, fue el que se opuso a la guerra. Entonces, se tuvo que retirar de la guerra. Al poco más de un año después, se retira Rusia de la guerra y eso va a ser poco a poco quizá la antesala, porque ellos se retiran, comienza la retirada en septiembre del año 1915. Y claro, con la retirada del ejército de la guerra, ya todo va a estar centrado en Rusia, en el interior de Rusia, para los efectos de la revolución. Y evidentemente dentro de todo este escenario, no solamente se le suma la impopularidad de la zarina, que era de origen alemán,
de Alejandra, de origen alemán, la esposa de Nicolás, y que estaban en guerra, sino que también entre todos los episodios que dan causa, es muerto y asesinado Rasputín. Y Rasputín, en este sentido, recordemos que Rasputín fue un asesor oculto de la emperatriz. Y él dijo, yo tengo afortunadamente las palabras que difundió tiempo antes sobre el destino que iba a correr la familia en ciertas circunstancias. Porque Rasputín, mira, amado y odiado, gran amante Rasputín, pero al mismo tiempo se le llegó a llamar el diablo sagrado. El diablo sagrado, Ignacio, el hombre que vemos en pantalla. Pero mira lo que dijo Rasputín, según saco de los testimonios originales. Dice, si muero o me abandonáis, perderéis a vuestro hijo y la corona en 6 meses. Eso le dijo Rasputín a la emperatriz y a todo lo que fue la nobleza, digamos. Esto se difundió por todas partes. Repito, si muero o me abandonáis, perderéis a vuestro hijo y la corona en 6 meses. Y Rasputín fue asesinado el 30 de diciembre de 1916. ¿Qué pasó con su amenaza? Si uno saca la historia, se cumplió, Ignacio. Se cumplió con la revolución y, bueno, así es. Por eso, de alguna forma, para muchos místicos y psíquicos, Rasputín era como un sustento espiritual, pero al mismo tiempo místico, de todo este último, de la última monarquía divina y zarista de Rusia. Figura bisagra que al desaparecer se genera este descalabro. Por supuesto que sí. Por eso, Ignacio, dados estos antecedentes, estas causas, uno puede entrar de lleno en la revolución. Una revolución que comenzó, ojo, en febrero de 1917 con una huelga de trabajadores de las fábricas de la capital, que era Petrogrado, San Petersburgo. Estamos hablando de un hecho no solo histórico, sino que inédito. Hasta el minuto me imagino que trabajadores articulados para cesar sus funciones, manifestarse y salir a las calles, era algo totalmente insólito para la clase poderosa. Por supuesto que sí, Ignacio, sí. Pero ya se venía, o sea, piensa tú que con todo lo que fue la abolición de la servidumbre, ya los trabajadores que comenzaron a ir a las ciudades fueron caldo de cultivo, donde comenzaron a germinar las ideas revolucionarias. Entonces, desde 1905 ya comenzaron con huelgas. Después, manifestaciones un poco más violentas, como se va a ver, hasta que se llega a esta revolución, que fue la revolución que comienza, como decía, en febrero, pero con esta huelga de trabajadores. Pero el 8 de marzo de 1917, en el Día Internacional de la Mujer, las mujeres de San Petersburgo se unieron a la huelga. Es un dato relevante, Doc, un paréntesis, ¿no? Porque mucha gente siente que lo que sucedió el pasado 8 de marzo es motivo de celebración, entregarle un regalito a una mujer como si se tratase de un cumpleaños, un cariñito. Uno puede hacerle un regalo a su pareja, a su mamá, en cualquier momento del año, ¿no? Pero lo que sucede ese 8 de marzo más bien una conmemoración donde se homenajea a todas las mujeres y a todos los hombres que también han luchado por reivindicar los derechos de las mujeres. Es más bien un día serio donde no hay mucho que celebrar, sino que se pone en contexto que a pesar de los avances, al día de hoy hay tremendas falencias y muchas deudas pendientes. Evidentemente. Mira, es bueno saludar a las mujeres, evidentemente, ese 8 de marzo. Pero ¿cómo estará de mal la sociedad mundial, Ignacio? Que hay que tener un día de celebración del Día de la Mujer, Ignacio. Eso está muy mal. Muy mal, ¿por qué? Porque revela que se ha vivido en un mundo machista, en un mundo donde la mujer ha sido menospreciada históricamente. Ya vamos a hablar en algún momento de cómo vivían las mujeres en la Edad Media,
En consecuencia, uno si la decanta bien, tener que celebrar un Día de la Mujer para reconocerle que tiene derechos, es una vergüenza de la sociedad mundial en toda la sociedad mundial. Una sociedad que ha regido durante los últimos 5.000 años con un machismo tremendo, un patriarcado horroroso, Ignacio. Incluso la mujer, recuerdas, pero sí, para la tradición cristiana, es la autora del pecado original. O sea, todo está mal y durante mucho tiempo ha estado mal por culpa de la mujer, supuestamente. Entonces, reconocerle un día a la mujer revela, claro, celebremos por un lado, felicitémosla, las queremos, pero revela que estamos muy mal como sociedad al no reconocer realmente lo que es la mujer. Pero bien, volviendo al tema del 8, claro, las mujeres de Petrogrado en el Día Internacional de la Mujer se unen a la huelga contra el zar y ahí va a tomar, con el apoyo manifiesto de todas las mujeres en las calles, va a tomar una dimensión mucho más seria. ¿Por qué? Porque comienzan enfrentamientos entre todo lo que va a ser la policía del zar, pero también con los huelguistas. Y ojo, hay muertos de los dos lados, hasta que los manifestantes en un momento dado, en marzo, reciben el apoyo de una compañía militar. Y ese apoyo de la compañía militar va a hacer que el zar Nicolás II ordenara la disolución del Parlamento de la Duma. Y en el momento en que el zar ordena esa disolución, el Estado Mayor de Rusia le dice al zar que mejor abdique del poder, porque si no le va a ir mal ya con todos. Es decir, la revolución no se manifestó solamente de un grupo, sino que ya el ejército la apoyaba, los mismos militares, muchos apoyados por militares del zar. En consecuencia, el zar Nicolás II, presionado por el Estado Mayor y por la situación económica, social, ideológica, política, abdicó el 15 de marzo de 1917, es decir, en poquitos días más se va a recordar. Día clave, porque ese día se acabó la monarquía divina en Rusia. Y claro, al otro día le ofrecieron el puesto de zar a su hermano, que lo rechazó. Y uno puede decir, claro, la monarquía divina, es decir, este zarismo, el poder venía de Dios, pero claro, después con el paso del tiempo, vamos a ver más adelante, se impuso una especie de monarquía del partido, donde el poder en realidad no venía del pueblo, sino que venía del partido. Bueno, son cosas que hay que analizar. Sea lo que sea, hecho tremendamente importante, porque termina una cosa que, por ejemplo, en Francia había la Revolución Francesa, que acaba con la monarquía divina, fue de 1789. Por lo tanto, pasaron prácticamente más de 100 años para que eso ocurriera en Rusia, y que va a permitir que se organizara, claro, abdicó Nicolás II, y se organizó el primer soviet, el soviet de Petrogrado, que va junto con la Duma, o en el Parlamento, van a ser como el gobierno provisional. Claro, la Duma representando a los ricos, el soviet representando a la clase obrera, al proletario, al trabajador, que tenía condiciones bastante pésimas para vivir. Pero esto ocurre el 15 de marzo de 1917. Y el 16 de marzo de 1917 vuelve del exilio la figura clave dentro de la revolución, que va a ser Vladimir Ilich Ulyanov, o más bien conocido como Vladimir Lenin. Él llega del exilio un día después y, en este sentido, va a tomar poco a poco las riendas de toda del partido
obrero socialdemócrata, con mucha más fuerza y con una ideología devastadora que va a tener su punto cúlmine en octubre con la revolución la revolución de octubre. A tal grado que tenemos, y siempre vale la pena recordar, tenemos uno de los discursos de Vladimir Lenin en aquel entonces de la revolución que vale la pena escucharlo para saber cómo hablaba Lenin, porque pocas veces se logra escucharlo. Así que, señor director, escuchemos a Lenin ya en Rusia, vuelto del exilio. Vamos a ver. Новый аппарат управления в лице советских организаций. Отныне наступает новая полоса в истории России. И данная третья русская революция должна будет в своем конечном итоге привести к победе социализма. Revolucionario, un discurso en contra de los súper ricos, a favor del pueblo obrero. Ahora, estos son, mira, afortunadamente después de 100 años uno puede desclasificar documentos que le han llegado a las manos de uno. Pero para entrar sobre todo en temas tremendamente delicados, muy delicados durante mucho tiempo, pero hoy día los podemos hablar. Y los podemos revisar con perspectiva también. Y con perspectiva. Yo me pregunto, por ejemplo, este enorme movimiento social que comienza a articularse de forma ideológica y política, ¿de dónde y cómo se financia? ¿De dónde se obtienen recursos? Esa es la pregunta del millón, Ignacio. Y uno tiene que decir algunas cosas sobre eso porque se nos va a aclarar de alguna forma la película que se vive hasta el día de hoy, ¿ya? Porque muchos creen que el comunismo tuvo éxito en Rusia exclusivamente porque logró captar el descontento de una clase social proletaria que estaba de alguna forma hastiada de la tiranía del zar. Eso es como lo que se le ha contado a todo el mundo. Pero uno tiene que recordar también ciertas palabras y ciertos documentos que me voy a tener que decirlo sobre el financiamiento. Y para hablar del financiamiento y quién financió a Lenin, hay una serie de autores, pero solamente para introducirnos en este tema substancial. Hay un libro que se llama La decadencia de Occidente de Oswald Spengler, gran historiador del siglo XX, y dice lo siguiente: no hay ningún movimiento proletario, ni siquiera uno comunista que no haya operado en intereses del dinero, en la dirección indicada por el dinero y durante un tiempo autorizado por el dinero. Y todo esto sin que los idealistas entre sus líderes tengan la menor sospecha de ello. Esto es solamente la introducción al financiamiento de Lenin, Ignacio, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno tiene que decir que fundamentado en este libro, La decadencia, fundamentado en el libro Fundaciones, su poder e influencia de René Wormser de 1958 y en otros textos, uno puede decir, por ejemplo, voy a leer textualmente para que no... Esto es lo que arrojan los documentos y nuestros superarchivos. Señala este libro que se mostró la evidencia sorprendente que numerosas fundaciones Rockefeller y Carnegie han estado promoviendo el socialismo desde sus comienzos. Recordemos que los comunistas se autoproclamaban como socialistas, incluso demócratas, ¿ya? Ahora bien, Lenin, entrando en materia súper concreta, fue financiado, y su revolución y todo lo que va a hacer a partir de ese 16 de marzo de 1917, fue enviado en un tren sellado desde Suiza con varios millones
de dólares en oro. Y fue financiado él, junto con Trotsky y otros tanto, por Marx Warburg, hermano de Paul y Félix Warburg, que querían la formación de la Reserva Federal, de Alexander Helfand, que era un ruso exiliado y desplazado, de Jacob Schiff, que era suegro de Warburg, de JP Morgan y compañía, de Rockefeller y de Alfred Milner Rothschild. Ahí están los retratos de los 6 financistas. Entre los principales, en total más de 40 millones de dólares en oro se llevaron Trotsky y Lenin y fueron llegando a Rusia y fue apoyado. Ahora, sigo citando un texto que se llama Zarismo y la Revolución, escrito por un general ruso. Y dice lo siguiente textualmente, amigos, para que conozcamos la historia. Los principales proveedores de los fondos de la revolución no eran ni los ricos millonarios rusos, ni los bandidos armados de Lenin. La verdadera plata venía principalmente de cientos de círculos británicos y americanos que por mucho tiempo habían prestado su apoyo a la causa revolucionaria rusa. Cito: el importante papel jugado por el acaudalado banquero americano Jacob Schiff en los eventos de Rusia, aunque todavía está solo parcialmente revelado, ya no es un secreto. Esto escrito hace... Por eso digo, estos son libros prohibidos que hoy día los podemos mostrar, Ignacio. Incluso en abril de 1917, el mismo Jacobo Schiff declaró que era gracias a su aporte que la revolución rusa había tenido éxito. Simultáneamente a Trotsky, que pasó por Estados Unidos, Canadá y lo mandaron de vuelta para la revolución, fue financiado y subvencionado por Max Warburg y el Olaf Ashling Banken de Estocolmo, de Suecia. ¿Ya? Entonces, mira, acá hay otra declaración fundamental que dice: el señor Bakhmetiev, el último embajador imperial ruso en los Estados Unidos, nos cuenta que los bolcheviques, después de la victoria de la revolución, transfirieron 600 millones de rublos en oro entre 1918 y 1922 a la compañía de Jacobo Schiff. Entonces, cuando uno comienza a observar este financiamiento, se da cuenta que de alguna forma el discurso ideológico de Lenin en contra de los supercapitalistas es parecido a muchos discursos de muchos socialistas que son financiados hasta el día de hoy por los agentes del mismo poder, Ignacio. No ha cambiado mucho la historia. Pero se genera una contradicción brutal. Es que ahí hay otra cosa. Siempre recuerdo una frase fundamental de un autor de 1928 que se llamaba Dutton. Decía: nunca ha habido más mentira deliberada en la historia de la humanidad que la mentira que hubo en el mundo entre 1914 y 1918. Es decir, ese periodo de la Revolución Rusa y también de la Primera Guerra Mundial, según este autor, que no lo olvido, el periodo de más mentira en la historia de la humanidad. Y una de las mentiras es este doble discurso, de alguna forma, que tenía en este sentido Lenin, porque si esto es así, era financiado por los agentes de la conspiración. Divide para gobernar, Ignacio, es el lema. A eso quiero llegar, y es importante ser enfático en ese punto. ¿Cuáles eran los motores más profundos de estos financistas? Los motores más profundos... Mira, mientras la economía rusa estaba débil con el zar, estaba lleno de capitales extranjeros la economía. ¿Y cuál era? Y claro, y una economía
con una, digamos, una industria muy débil. Evidentemente, estos controladores de la revolución, controladores indirectos, los financistas de la revolución, estaban viendo que era necesario hacer algo así para industrializar a Rusia, para generar potencialmente un conflicto futuro que te permitiera la generación el desarrollo de la industria de las armas, de la industria del petróleo, de la industria automotriz. Claro, si tengo dos grandes potencias peleando, por un lado estaban, ojo, porque estos financistas eran occidentales, pero también estaban financiando a la Unión Soviética y a la revolución. ¿Por qué? Por el poder. Doc, nos piden de forma encarecida a través de nuestra cuenta Twitter y el hashtag DrFileMB si puede recordar parte de la bibliografía que va marcando estos archivos que han sido desclasificados, ¿no? Textos prohibidos, ocultos durante décadas y que hoy nos permiten tener una perspectiva más global del asunto. Zarismo y la revolución. Gracias por la pregunta. Ahora, si quieres, también me pueden enviar por interno y yo se los mando en detalle. Zarismo y la revolución, escrito por el general ruso Arsen Goulevich. Fundación, su poder e influencia de René Wormers, 1958. Nadie se atreve a llamarle conspiración de Allen y otros documentos que tengo por ahí, pero al menos esos tres textos son fundamentales. Uno de los mejores estudios de la revolución y el zarismo, el que escribió el general ruso, por cierto, y entre otras cosas. Por eso es importante darnos cuenta que si estos antecedentes que están puestos ahí y que se los extiendo a los amigos en casa son efectivos, bueno, que no nos sorprenda que los casos que están ocurriendo en nuestro país, donde uno ve sectores de izquierda, socialistas, financiados por el sobrino de Pinochet, pues, y por todo lo que fue en su momento. Bueno, todos estos casos que nos están destruyendo, no ha cambiado mucho. O el exyerno, más bien. El exyerno, efectivamente, el exyerno. Por lo tanto, todos estos, cuando uno se pregunta entonces, ¿quién controlaba la revolución? Evidentemente Lenin en un primer momento, los bolcheviques, pero indirectamente estos grupos en la oscuridad que son los superpoderosos. Y esto es relevante porque de alguna forma, si uno se da cuenta, estos superpoderosos nunca le han temido a la revolución comunista. Al menos esos superpoderosos nunca le han temido. Quizá porque estaban detrás de un control indirecto. Ese efecto rebote iba al mediano plazo en su directo beneficio. Efectivamente, en el beneficio del desarrollo de las industrias que controlaban estos y otros tantos. Ahora, esto es relevante porque cuando entra en escena Lenin, y uno se da cuenta que según estos antecedentes hay un discurso, digamos, hay un financiamiento de los superpoderosos, de estos que mencionamos, bueno, pero tiene un discurso bastante distinto para el pueblo ignorante, para ese pueblo proletario que apenas subsistía. Escuchemos cómo hablaba Lenin, cómo le hablaba al pueblo y saquemos nuestras conclusiones después de 100 años. Vamos a ver. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 90-х из капиталистов или из богатых.
Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России. Таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, заставляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победит во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый. Documentos claves, archivos controvertidos para poder ir redibujando la historia. El hashtag DrFileMB, y donde sus comentarios y preguntas las recibimos en vivo y en directo a esta hora de la noche. Y a los amigos en casa, otro libro que los tengo acá también sobre que desclasifican estos documentos y estas cosas. Rasputin, de Henry Troyat, gran libro, y evidentemente El Capital de Marx. El gran libro donde se hace una radiografía de la sociedad capitalista. Justamente texto que viene a documentar esta parte de su exposición, que entramos en la figura de Marx ya de lleno. Y aquí está la clave, porque si esto es así, claro, Lenin tiene un discurso ideológico para las masas, pero habría estado financiado, según estos documentos que hemos visto, por los agentes del poder occidentales, pero mundiales, porque claro, controlaban todo de alguna forma. Sin embargo, Lenin, desde que entra en escena en febrero, en marzo de 1917, va a tomar un liderazgo clave, que va a tener su culminación con la Revolución de Octubre de 1917, que la vamos a ver, esperemos, un poco más adelante. Pero aquí está lo importante, y uno tiene que detenerse en el gran pensador de la doctrina marxista comunista, que es Karl Marx. Y en realidad Marx es un gigante de la historia, del análisis de la sociedad, porque él lo que hace es una radiografía de la sociedad capitalista. Y aquí es relevante meternos en unos detalles, en la teoría real de Marx. ¿Y qué es lo que hizo Lenin que cambió la teoría de Marx? Por eso, Marx, ¿qué es lo que decía? Esto en palabras muy sencillas, obviamente, los libros de Marx son gigantes, ¿ya? Pero lo que dice Marx en términos bastante sencillos es que, primero, la realidad es una realidad material. No hay ningún espíritu, no hay nada. Esta realidad es una lucha. Dentro de esa realidad aparece la persona, más bien dicho, aparece el trabajo. El trabajo hace a la persona. Y esto es clave. Es decir, tu realidad substancial como persona es tu trabajo. Y ese trabajo te saca de esta realidad material, por decirlo en palabras bastante sencillas. Ahora, dentro de la sociedad capitalista, según Marx, el trabajo evidentemente está controlado y dominado por el capitalista burgués, a través de un intangible que es el dinero, que se acumula con la plusvalía. Es decir, si yo soy capitalista burgués, yo con mi dinero compro tu trabajo. Exacto. Y en consecuencia compro tu ser, compro lo que te hace a ti ser persona. Por lo tanto, lo que acumula el capitalista, según Marx, no es el capital,
Lo que acumula realmente es la fuerza productiva y en consecuencia el trabajo. Por lo tanto, dentro de este análisis, Marx dice que en realidad el capitalista controla a las personas. Ahora bien, para que el proletario, el trabajador, este trabajador de la cuestión social, que no tenía para dónde caerse muerto, que vivía en condiciones insalubres y otros tantos, no se dieran cuenta que están siendo controlados y dominados por el capital, la sociedad desarrolla, no es que haya uno que la desarrolle, la sociedad capitalista desarrolla superestructuras de dominación, que todos son engaños. Y aquí está lo relevante de las superestructuras de dominación, porque la primera superestructura de dominación, según el Capital de Marx, es la superestructura social, que te dice, en palabras bastante sencillas, que todos pertenecemos a la misma sociedad. Ignacio, todos estamos en Chile, todos estamos en la misma sociedad. Primera superestructura de dominación, porque eso es falso, según Marx. ¿Por qué? Porque la sociedad se divide en clases sociales que dependen de la propiedad y del trabajo de cada persona. En consecuencia, las clases bajas están en una sociedad bastante distinta que las clases medias y de que las clases altas. Así que no estamos en la misma sociedad. Por lo tanto, no es la misma realidad. No es la misma realidad, pero muchas personas creen que están en la misma realidad. Claro, uno anda en super autos de limusina y otro en el Transantiago. Por lo tanto, primera superestructura de dominación que es falsa, según Marx y según los documentos de Marx. La segunda es la superestructura política, donde te dice, bueno, la superestructura política te dice que todos somos iguales ante la ley. Claro. Y que tú puedes votar para cambiar el mundo. Elige un parlamentario, vota por él, y él va a cambiar el mundo. Él te va a representar. Él te va a representar. Otra falsedad, según Marx. ¿Por qué? Porque el capital controla a los parlamentarios y controla las leyes. Y lo estamos viendo aquí a cada rato, pues. La ley de pesca, que salió esta semana. ¿No, verdad? Entonces, otra falsedad. Está después la superestructura económica, donde el capitalismo te dice que el crecimiento va a acabar con la pobreza. Eso es el gran discurso. El crecimiento acaba con la pobreza. Otra falsedad según Marx. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo que hace es generar desigualdad. Claro, esa riqueza no chorrea a las capas más desposeídas. Efectivamente, y la supuesta ideología de que después cuando haya muchos ricos, los ricos van a chorrear el dinero y entonces se va a acabar la pobreza con el crecimiento, es falso. Porque todo el sistema capitalista tiende a la división y tiende a los monopolios. Porque esa riqueza se acumula. Así es. Y está fundamentado también en la avaricia, en la codicia, en la usura, en el egoísmo, el capitalismo. Entonces, otra falsedad. El crecimiento no va a acabar con la pobreza. El crecimiento está acabando con los recursos naturales, con la convivencia, con muchas cosas. No con la pobreza. No con la pobreza. Está acabando con muchas cosas, pero claro, el discurso es no. Hay que crecer, es decir, consumir. Y el consumo es el bien. Bueno, según lo que uno ha leído de estos autores, eso es falso, pero te domina la sociedad. Otra superestructura de dominación, la económica. Después está la superestructura filosófica, Ignacio, que te dice que en realidad, mira, ¿para qué alegas? Si todos somos iguales y tenemos la misma naturaleza. Es decir, tú y yo somos iguales, Ignacio, todos somos iguales. Uno anda en el Transantiago, otro puede andar en un superjet, pero todos somos iguales en naturaleza. Compartimos una naturaleza común. Otra falsedad, Ignacio, del sistema. ¿Por qué? Porque el trabajo hace tu naturaleza. No hay según Marx,
no hay una naturaleza filosófica, es una gran mentira, según este análisis de Marx, sino que es en realidad tu trabajo lo que te hace tu naturaleza. En consecuencia, si tú eres, claro, un trabajador que gana mucho, claro, ganas mucho, esa es tu naturaleza. Pero hay otros que tienen otra naturaleza porque su trabajo hace la naturaleza. Y también no hay ninguna naturaleza metafísica ni espiritual. Entonces, esta cosa de los derechos humanos, que los derechos humanos, falso. La persona, la naturaleza, lo hace el trabajo. El trabajo es la persona en el capitalismo. Por lo tanto, nadie es igual a nadie en ese sentido. Doc, con los postulados de Marx como gran contexto y como gran Biblia ideológica, ¿qué sucede el mes de octubre de 1917? La segunda fase de la Revolución Rusa. La última fase de la Revolución Rusa, Ignacio, es la que vamos a dejar pendiente para más adelante, porque es la parte donde comienza. Primero, la lidera directamente Lenin, pero en este sentido la vamos a dejar un poco, y es la más violenta de todas, solamente para ir finalizando este análisis de la superestructura cortito, Ignacio. Decir después que está la superestructura moral, que es otra falsedad según el capitalismo, donde te dice que si te sientes menos, practica tus virtudes que te van a hacer feliz. En consecuencia, eso es falso, porque en realidad el consumo en el capitalismo te genera la felicidad, no tus virtudes. Y está la superestructura religiosa, donde se te dice que bueno, que si tú quieres vivir en el paraíso, espérate morir, pues. Y en el cielo vas a tener todos los premios que no tienes acá. Y eso es otra falsedad dentro del capitalismo, porque en el capitalismo no existe ningún cielo. En el capitalismo, bajo esta estructura, es materialista. No hay cielo, Ignacio, no hay un más allá, no hay Dios. Es un mundo donde hay que vivir, entonces se te engaña, y estas son las estructuras que engañan. Ahora, ¿qué es lo que sucedió finalmente para ir concluyendo? Frente a todas estas superestructuras, Marx lo que plantea, la revolución, es decir, que hay que, en un momento dado, cuando la estructura capitalista se desarrolle, los ricos van a ser muy pocos, y los pobres y trabajadores muchos, y van a tener poco, y en ese momento se hace la revolución. Pero ¿qué es lo que hizo Lenin? Y aquí está el punto. Lenin tomó un pasaje de Marx, que me permito leerlo para concluir, y Marx dice lo siguiente, y esto es clave en la historia de la revolución. Dice Marx: naturalmente, para transformar la propiedad privada y fraccionada en propiedad capitalista, se ha necesitado tiempo, esfuerzos y fatigas, que no serán indispensables para transformar la propiedad social, para transformar en propiedad social la propiedad capitalista. Es decir, no serán indispensables que pase mucho tiempo para hacer la revolución. ¿Qué es lo que hizo Lenin? Tomó esas dos palabras. No es necesario que pase mucho tiempo, no es indispensable que pase mucho tiempo. En consecuencia, no hay que esperar el desarrollo del capitalismo. Lo que hizo Lenin fue adelantar la revolución para instaurar la utopía comunista, que fracasó y terminó fracasando con el paso del tiempo. Cuando uno ve esto, Ignacio, se da cuenta que es importante para entender el momento presente, para darnos cuenta que tenemos como país Chile aprender de la historia para trazar un mundo mejor. A veces el mundo dividido, a veces está controlado por un grupo de poder. Por eso, para evolucionar, siempre digo, hay que formar un tercer frente que equilibre estos dos para que la sociedad política evolucione. Porque ambos grupos, según esto, están controlados por los mismos agentes del poder. Tema que va a dar para mucho durante este año, Ignacio. La revolución se está conversando en todas partes del mundo a 100 años.
Doctor Fire.